Chanel, ¿cómo está Danilo Medina? Bueno, el conocimiento que tengo es el expresidente. Sí, lo que se ha informado en los medios de comunicación. Él sigue un tratamiento del cáncer que anunció hace algunas semanas y esperando que pueda superar esa situación de salud. Se dijo tarde eso. Ya venía... No sé, la verdad que no te puedo decir cuál es el nivel que tenía de avance y eso. A veces no es que se dice tarde, a veces que se descubre tarde también. O sea, y desconozco realmente cuál es la situación. No sé en qué grado fue que se descubrió, etcétera. ¿Cuál tú entiendes que pudo haber sido mejor para el expresidente Danilo Medina en sus gestiones? O sea, desde tu perspectiva, ¿qué pudo haber sido mejor? O sea, ¿dónde tú entiendes que tal vez se falló? Mira, hay un tema que yo creo que es importante y que es un tema pendiente de los gobiernos del PLD de todos y es un tema pendiente de este gobierno, que son acometer las grandes reformas estructurales que requiere el Estado Dominicano. O sea, nosotros hemos estado en una zona de confort que se manifiesta en un crecimiento de la economía. Ayer el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, publicó que nosotros hemos sido la economía más resiliente en América Latina en las últimas 2 décadas, los últimos 20 años. Pero eso nos lleva, hemos tenido una estabilidad relativa de precios, excepto por estos últimos años, que todos sabemos que ha sido influenciado por la pandemia y la guerra de Ucrania, pero nosotros debemos acometer esas grandes reformas que nos permitan a este país encauzarnos por senderos distintos. Nosotros tenemos un tema de desigualdad social que es importante, que impacta poderosamente la estructura dominicana, la estructura social dominicana. Entonces yo creo que esos son unos temas que yo considero que debieron ser enfrentados en su momento. O sea, la misma reforma a la seguridad social, una reforma, como se llama, y otro tema, el tema eléctrico, que sigue siendo un tema que pesa mucho todavía en la sociedad dominicana. Hay una serie del modelo económico, si vamos a seguir dependiendo de zonas francas, si vamos a seguir dependiendo solamente del turismo, etcétera. Ese tema esos cambios yo creo que son importantes. En el caso específicamente de el liderazgo de Leonel Fernández y el liderazgo también del expresidente Danilo Medina, ambos expresidentes, definitivamente, Chanel, Leonel terminó definiendo el destino del país. O sea, es muy claro, desde mi perspectiva, lo digo humildemente, que esa división trajo al PRM a un triunfo. Sí, así es. ¿Qué es lo que quiere el expresidente Leonel Fernández? Porque a mí me gusta tu sentido del humor y me gusta tu visión. Volver al poder. ¿Volver al poder para qué exactamente? Para completar su obra. No, o sea, Trujillo no lo hubiese matado en el 30. Ajá. Y lo dejan vivo. Él dice que necesitaba 5 años más para completar su obra de gobierno. O sea, hay una generación de políticos, sobre todo en América Latina, que su vida es consustancial al poder. Eso está cediendo en algunos países del cono sur, por ejemplo, y eso. Pero eso es... Además que nosotros tuvimos líderes que dejaron la política con su muerte. Bosch, Balaguer, un poco Peña Gómez también, que iba por ese mismo camino, etcétera. Nos acostumbramos a que era un tema consustancial, la vida personal de esa persona y la política. O sea, no lo concebíamos como gente que no cogió vacaciones nunca, gente que no. Entonces, ese es el modelo. Lástima que las generaciones que si continuaron no han podido superar ese modelo. Y yo ahí quiero hablar de un tema que creo que es crítico, que nosotros asociamos mucho el cambio generacional a la nueva política. Y no necesariamente es así. Estoy completa. Eso no es así. O sea, yo conozco gente joven que repite lo mismo, errores, la misma conducta, la misma cultura de la vieja política. De hecho, es muy fácil criticar y decir estos son los monstruos, estos son los malos,
porque claro. siempre necesitamos un malo, Claro tú que sabes, sí, en el hasta para guión de reivindicarnos, en claro. en el guión de la vida. Siempre uno es el villano en la vida de alguien, Ajá. o el héroe en la vida de otra gente. Que a mí me llama poderosamente la atención que muchas veces la gente se convierte en lo que critica. O sea, es muy Claro, fácil tú claro que criticar sí, claro. algo sin tú Claro, estar claro. en esa posición. Claro, O sea, mira, María, sí, eso es importantísimo. Yo te voy a decir algo. Yo digo que yo soy un mal político de la oposición, soy un mal opositor por lo siguiente. Mira estos criterios que yo tengo, que no son nada políticos, en sentido de la política tradicional. Si un partido que no es el mío está en el gobierno, hace una acción que yo considero positiva, yo la apoyo. Uno. Si un partido que está en el gobierno, que no es el mío, hace una acción que yo, en mi íntima convicción, considero que yo lo hubiese hecho, yo lo apoyo. Si un partido toma una mala decisión, pero se explica en un determinado contexto, yo no te la voy a apoyar, pero te la entiendo. claro, hay una Te la comprensión. entiendo, hay una comprensión, porque manejar el Estado no es fácil. Lo que pasa, y yo creo, y ahí el PRM tiene también una cuota de responsabilidad importante. Nosotros nos acostumbramos que se podía solucionar todos los problemas. Y nos acostumbramos a que desde la oposición teníamos todas las soluciones a los problemas. Y tiene que ver mucho con el desconocimiento de lo que es el Estado, tiene que ver mucho también con la forma tradicional de hacer política. O sea, resolvemos todo de la oposición y cuando llegamos al poder, entonces nosotros nos encontramos con esa dificultad de que no era como pensábamos. Y eso yo creo que hay que ponerse siempre en la piel de los demás. No solamente en política, sino también en la vida cotidiana, en todo. O sea, hay que entender. Porque uno está hablando desde la ignorancia. Así es. Muchas veces de la ignorancia y otras veces de la mala fe. Pero reitero, quiero rescatar ese concepto que tú hablas de la ignorancia. Entonces, si tú hablas de la ignorancia, tú tienes también que ser más comedido. Porque tú no puedes resolver el problema de delincuencia en 2 años. Es que no, o sea, eso no es porque el tema de delincuencia no es un tema de reforma policial solo. No es un tema. Yo digo, si yo fuese el ministro del Interior, Chubaca, yo dijera, señores, ustedes me están pidiendo mis resultados en una sociedad que tiene niveles de desigualdad, que tiene niveles de informalidad muy grandes. Claro que esto es un resultado de tantos años. Exactamente, o sea, claro, que no solamente se combaten dentro al interior de medidas de la policía. Pero te digo, a los políticos nuestros nos falta también esa. Yo digo, aquí, ¿quién en la política nuestra tiene ahora mismo un pensamiento estratégico? O sea, ¿quién piensa más allá de las próximas elecciones? Y yo como que no noto muchas personas que estén pensando estratégicamente. Aquí no hay un pensamiento estratégico. Aquí hay un pensamiento cotidiano, de claro, cortoplacista, de la cotidianidad, de qué va a pasar el mes siguiente. Y yo respondo a esas urgencias. Pero sin embargo, ¿qué es lo que define un estadista? El pensamiento de largo plazo es un pensamiento que ha estado ausente en la política nuestra. ¿Por qué has permanecido en el PLD? El PLD es un partido que, si yo antes decía que a mí el PLD no me parecía un partido político, me parecía una corporación gigante. Por todo, por la estructura, por el poder, por cómo se manejaron. Ha sido algo, una huella muy fuerte, incrustada. ¿Por qué has permanecido allí? Te voy a contar mi historia en el PLD. Yo no me acerqué al PLD en el año ¿Qué edad tenías? 84, 20 y tantos años. Pero yo no me hice miembro del PLD, porque en ese momento el PLD tenía una estructura muy rígida y muy exigente, pero además... Eso fue en los 80. Eso en los 80. O tenía una estructura no solamente exigente, sino también que se te hacía difícil de sentir. En yo, que soy por naturaleza... revolucionario y contracorriente. Sí, entonces yo me acerqué, pero yo recuerdo que el día que yo decidí acercarme al PLD, yo terminé de leer una obra de Juan Bosch, de Fidel Castro, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, recuerdo ahora mismo
Y yo me quedé sumamente impresionado. Y ahí yo llegué al PLD a través de la literatura, más que de la política. Entonces comencé a acercarme y no fue sino hasta el año 2000 que yo me hice miembro del PLD, ya formalmente. Entonces yo he estado trabajando siempre en el PLD en la parte técnica, en los programas de gobierno, Sí. etcétera. Ese ha sido mi accionar, sobre todo el tema salud, seguridad social, mercado laboral, Estuviste en la dirección como coordinador del gabinete de la dirección de DGI, exacto, DGI, con en el licenciado. gobierno del expresidente Sí, Danilo Medina. Sí, exacto. O sea, ahí estuve ahí y siempre estuve en esos menesteres. Como técnico, ¿verdad? Como sí, especialista. técnico. A mí no me gusta esa separación de técnico y político porque decía un político brasileño que un político es un técnico que sabe de algo. Y a veces incluso hasta lo hacemos en la política, eso se hace peyorativamente. No, esto es lo que es un técnico. Y no es lo que es un técnico. Ese es el que formula la política, etcétera. Y que muchas veces el que es político puro lo daña. Pero ¿por qué te has quedado en el PLD? Obviamente, si antes estabas, como dicen por ahí, tras bastidores, yo sé que es como una frase cliché, pero si antes solamente la gente que estaba adentro te conocía, ahora eres una cara para el público. O sea, ahora hay un liderazgo que se ha ido generando. Mira, yo estuve en el PLD en los 20 años que estuve que tuve el gobierno en el poder. Yo creo que no sería justo, aunque existieran razones, yo irme ahora que no tenga el poder. O sea, yo creo que no sería desleal, que no sería leal irme en este momento porque no, o sea, porque eso no es. Ahora, ¿qué es lo que eso no es lo que tú eres. Exacto. ¿Qué es lo que tú haces en un partido político? Tú tratas de mejorar las cosas. O sea, imagínate tú que todos los. Pues tú eres de los amigos que están en las malas y en las buenas. Sí, yo soy en las malas y las buenas, exacto. Yo creo que la lealtad se prueba bajo coraje, como dice alguien por ahí. Pero tú me estabas desarrollando algo. Sí. No, imagínate tú que todos los sacerdotes buenos de la iglesia se vayan porque hay grupos que están acusados de violaciones de niños, etcétera, etcétera. Un grupo bastante grande. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, vamos a dejar los espacios para que la gente mala. Ahora, tú lo que tienes que hacer es tratar de transformar, de acuerdo a tu visión, lo que hay ahí. Que no es fácil, porque tú luchas contra un status quo. Hay partidos políticos que consideran que ser disruptivo es traidor, que no diferencian la crítica sana de la traición, la diferencia, pero lo manipulan. Entonces eso no es fácil, porque tú estás luchando contra un poder, contra un status quo, en todos los partidos políticos. O sea. Y yo cuando estaba leyendo sobre ti, Chanel, tú renunciaste en el 16 de agosto. Sí. Me imagino que del 2020, sí, ¿verdad? Del 2020, exacto. Y por ley era hasta el 2022. 22, exacto. Sí, ¿Eso por qué lo hiciste? Porque era un momento muy especial, era el momento del COVID. Yo consideraba que era importante que el presidente entrante tuviese la oportunidad de nombrar a una persona de su confianza en el cargo. Después me mandaron a preguntar por qué renuncié. Ellos te mandaron a preguntar. No el presidente. Sí, no, gente del entorno del presidente. No considero que sea para dejarme, pero sí, pero yo lo consideraba que era honesto de mi parte irme en ese momento y que él tuviera libertad de nombrar a una persona en ese cargo. Chanel, escuché una frase, la he escuchado varias veces de diferentes personas y te la tenía guardada y dije, eso se lo tengo que preguntar. La frase es la siguiente: el presidente es bueno y está trabajando de manera incansable. Los ministros son otra cosa. ¿Tú qué piensas? ¿Estás solo? ¿Está como Messi cargando? Bueno, sí, Messi claro. No en la última copa, obviamente, claro, sino en las otras. Sí. No, yo creo que es una expresión cliché que trata siempre de liberar al presidente de los problemas cotidianos y yo creo que hay de todo. Los presidentes se equivocan. Los ministros se equivocan, los ministros aciertan, el presidente acierta. O sea, yo creo que hay de todo. Hay gente buena en el Estado, hay gente no tan buena, hay gente que no comprende cuál es su rol. O sea, yo ayer me reía de la publicación que hizo Proconsumidor comparando los precios nuestros con Boston, Nueva York, etcétera. Proconsumidor no está para hacer ese tipo de cosas. Proconsumidor es la instancia donde tú debe de ir si te sientes agredida como consumidora, no importa el partido que tú seas. Claro.
debe ser una instancia que esté tan... Es para el ciudadano, de cara al ciudadano. Claro, que esté tan por encima de la politiquería, que tú dices, bueno, este no es mi gobierno, pues ahí está por un consumidor. Y eso no es solamente para proconsumidor. Por supuesto, en ese caso se distingue mucho más. Pero mira, María, yo creo que si tú me dices a mí cuál es mi mayor orgullo como servidor público, yo te diría a ti servirle a la gente que no pensaba igual que yo. Pero servirle sin que ellos percibieran que era un favor que yo le hacía, porque no era un favor. Yo estaba cumpliendo con mi labor de servidor público. Porque esa gente que no era de mi partido, esa gente me pagaba mi sueldo. Claro, por supuesto. Bueno, entonces tenía el mismo derecho el que votó o que no votó. Y en ese sentido yo tuve muchísimas buenas relaciones con miembros actuales del gabinete, muchísimo, porque yo siempre le decía cuando estaba en la oposición, cualquier cosa que ustedes necesiten, ustedes me llaman. Porque yo sé que el que está en la oposición tiene también problemas, que la gente necesita, y yo le decían, llamen y no hay ningún tipo de problema. Y no es porque yo era bueno ni nada de esa cuestión, sino porque una de las razones fundamentales de un buen servidor público es hacer que la gente que no está de acuerdo contigo, que la gente que no votó para que tú tuvieras ese cargo, sienta que ellos también son parte del Estado Dominicano. Así y para mí es. eso es clave. Así es. Vámonos a la siguiente pausa, perdón. Ya volvemos con este distinguido invitado, plato fuerte, Chanel Rosa Chupani. Estoy muy agradecida.